y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se habían acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se sobrevino este mal. Entonces se dijeron unos a otros: venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Muy bien, oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos en este día. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que tu Espíritu hable a cada uno de nosotros. Padre, a donde quiera que estén aquellos que están escuchando tu palabra, sea en otro país, sea en otro estado, sea en otro pueblo, o sea aquí en el área local. Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo los alcances y siempre es una semilla de fe, de amor y de esperanza en este día. Padre, enséñanos a través de este mensaje, hoy como siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este es el segundo tema. Este es el segundo tema que estamos ya lanzando sobre la serie del libro de Jonás. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta historia de Jonás, cómo Dios usa este libro para dar una enseñanza tanto al propio profeta de Dios que se rebeló en contra del mandato de Dios, como también al pueblo nínive, a los israelitas y últimamente también a nosotros en nuestros tiempos, en donde quiera que estemos. Entonces, si es palabra de Dios, es viva y eficaz y continuamente está enseñándonos, por eso es viva. Dando la introducción, esta historia de Jonás ocurre en Palestina, en Israel, y sin embargo, como lo mencionábamos la semana pasada, ese profeta, por alguna razón, como lo mencionamos, huye de la presencia de Dios, creyendo que al huir de su nación también estaría huyendo de la presencia de Dios, y Dios comienza a mostrar su gloria a través de esta historia titulada Un mensajero rebelde. Entonces, en la historia de Jonás vamos a ver algo interesante, que cuando el proceso de desobediencia se desenlaza, se desata en la vida de este profeta, él huye hacia Jope, y de Jope iba en dirección a Tarsis, que como lo vimos la semana pasada, era considerada como el fin del mundo antiguo, lo más lejano que se conocía en esos tiempos, y por eso el profeta estaba huyendo lo más lejos que se pudiese de Dios. Quizás pensó en algún momento que al salir de los judíos, como la mentalidad del judío era exclusivista, pensaba que entonces Dios no alcanzaría a abarcar esas áreas lejanas, geográficas o continentales. Y vemos cómo Dios le muestra que es el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, en el primer versículo dice de esta forma: pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. En el primer versículo, lo primero que vemos es el proceso de la desobediencia, porque en este proceso de desobediencia también hay un declive, hay un proceso de descenso, y lo vemos como físicamente se ilustra cuando
dice que Jonás descendió al Jope y después entró a un barco, y allí en el barco dice que bajando en su interior de la nave se echó a dormir, pero más adelante vamos a ver cómo después en su rebelión el proceso avanzaba y lo echaron al mar, donde dice en el versículo 15 que descendió hasta lo profundo de él. Y así como ocurrió de manera física, también ocurrió de manera espiritual, un descenso a causa de la rebelión. Y esto es lo mismo que vamos a ver en muchas partes cuando las personas nos apartamos de Dios y un pecado nos lleva a otro y otro a otro y otro a otro, hasta que un día nos damos cuenta que el proceso de desobediencia y rebelión está demasiado avanzado hasta el punto que nos hunde en la oscuridad, nos colapsa en depresiones, en tristezas, en problemas, en situaciones muy difíciles. Este es el caso en muchas de las personas que hemos presenciado a lo largo de estos años. Entonces, vemos aquí primeramente que también con la desobediencia, Dios está persuadiendo, Dios está continuando en su trabajo para cambiar el corazón de Jonás, pero lo hace con una reprensión. Entonces notemos cómo es esto, porque cuando una persona está en rebelión, Dios busca múltiples formas. Una y otra vez nos está llamando la atención y a veces no nos damos cuenta, y lo único que sabemos es que hay dolor en nuestro corazón, que hay algún tipo de situación difícil, pero no sabemos que a veces viene por causa de Dios, porque Dios está tratando de enderezarnos, Dios está trabajando en nuestro corazón y está buscando la forma de cómo despertarnos espiritualmente, como es el caso de Jonás, que al final de todo este mensaje, al final de todo este libro, tiene la intención Dios de hacer confesar a Jonás, para que Jonás reconozca su culpa, para que Jonás reconozca su error, pero también en medio de esto, que Jonás se arrepintiera, que cambiara su mente, que cambiara su corazón, que cambiara su perspectiva. Y eso es muchas las veces lo que el cristiano necesita en nuestros tiempos. Dice en esta parte también que Dios tomó la iniciativa para restaurar y para rehabilitar al profeta que se había desviado. Entonces, ¿qué hizo Dios para reprender a este siervo que en este caso se convirtió en un siervo inútil? Y lo primero que vamos a ver es que Dios mandó vientos, mandó una tormenta. Dios lanzó toda esta tempestad sobre el profeta. Dice el Salmo 104:4, dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas del fuego sus servidores. Sus servidores. Entonces aquí Dios está enviando los vientos, Dios está llamando a Jonás, pero en el proceso de estar llamando la atención de Jonás, vamos a ver también que hay otras personas involucradas en esta historia, hay otras personas que fueron de una u otra forma afectadas por lo que estaba ocurriendo en esa reprensión que Dios hizo hacia el profeta. Y esas personas directas fueron los navegantes, los marineros que estaban junto con Jonás en el mismo barco, y que posiblemente había otros barcos aledaños en la misma zona geográfica o marítima. Y vemos que entonces se desata esta tempestad, y algunas traducciones lo traducen como Dios levantó la tempestad, que para nosotros sabemos que viene de Dios. Dios creó los cielos y de la tierra, por lo tanto Él tiene el control absoluto de todo lo que pasa, de todo lo que pasa. Y este es un momento de aplicación directa a la situación del día de hoy. Hemos visto
y escuchado a través de los medios de comunicación, de la gente, network, de la forma como lo hayas escuchado. Cada quien tiene su opinión sobre la pandemia que estamos viviendo. Algunos dicen que fue inventado en un laboratorio, otros dicen que fue echado por un gobierno, por otro, otros dicen que simplemente fue algo que brotó de la nada. En el mundo religioso, algunos pueden decir que es Satanás, o otros pueden decir que es Dios. Entonces, cada uno de nosotros va a tener una perspectiva diferente, una opinión diferente, y si nos ponemos a discutir el tema nunca vamos a acabar. Pero ciertamente hay algo, y es que sea que haya sido creado en un laboratorio, sea que haya sido traído por el enemigo, sea la fuente de donde venga esta pandemia, sabemos que Dios es quien da la autorización, es quien permite o no permite, porque Dios tiene control absoluto de toda su creación. Y cuando digo toda, estoy hablando de todo, lo alto, lo profundo, lo visible, lo invisible. Entonces nada se escapa de la voluntad de Dios. Esa es la soberanía de Dios, y lo mismo ocurre aquí, que la tempestad abarca cierta zona geográfica donde está afectando a mucha gente solamente para hacerle llamado de reprensión a una persona. Entonces pensemos en estas palabras, porque muchas las veces Dios está llamando a ciertas personas al arrepentimiento, y en medio de eso otras personas también estarán involucradas. Entonces, en el versículo 4 comenzamos a ver que aunque Jonás huyó de la presencia de Dios, aquí Jonás comienza a darse cuenta que solamente él se había engañado a sí mismo. Y ya en el versículo 5 comienza a desarrollarse la historia cuando dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Entonces vemos que la Biblia nos habla de unos marineros experimentados, alguien que posiblemente había estado en las altamares por décadas, había estado por mucho tiempo. Entonces ellos habían presenciado todo tipo de historias, todo tipo de acontecimientos y otras tempestades a la par. Pero en esta ocasión la palabra nos dice que la tempestad hacía que incluso el mismo barco pareciese que se iba a destruir por la fortaleza, por la fuerza que tenía esta tormenta. Y si estos lobos vivientes o estos marineros del mar estaban con ese temor, imagínense cuál era la intensidad y cuál era la situación, la gravedad de esta tormenta. Entonces, algo que nos dice es que a pesar de su experiencia en las altas inclemencias del mar, ellos hicieron algo interesante. Y quiero enfatizar esta parte porque dice que cada uno de ellos comenzó a orar a sus dioses. O sea que estamos hablando de múltiples dioses. Pero ellos no eran creyentes de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no creían en el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la Biblia menciona a un conjunto de personas que estaban orando al Dios equivocado? Y es que lo que está ocurriendo, que la Biblia nos recuerda que el ser humano es tripartito, que el ser humano es tricótomo, y esto quiere decir que el ser humano está constituido por tres elementos. Está constituido por el cuerpo, está constituido por el espíritu y está constituido por el alma. Fíjense, una tercia parte solamente
es carnal, en lo que todo mundo sabe y todo mundo estamos de acuerdo en que somos seres humanos carnales, porque tenemos un cuerpo y todos creemos que lo conocemos sobre el cuerpo. Pero la mayoría de las veces ignoramos que 2/3 partes del ser humano son partes espirituales. Es una parte espiritual, tanto el espíritu como el alma. Por eso todo ser humano tiene la necesidad de buscar como de un poder superior, un Dios. Quizás no en la niñez o en la juventud, pero con eso más vamos ganando experiencia, conocimiento y sabiduría en este mundo. Entonces comenzamos a hacer más y más preguntas, especialmente las situaciones que van más allá de nosotros y las situaciones que están fuera de nuestro control. Y vamos a ver lo interesante, que muchas las veces las personas se hacen espirituales, pero lo espiritual no es sinónimo de Dios, creador de los cielos y de la tierra. Puede usted estar en una religión equivocada, errónea. Puede estar usted en una espiritualidad errónea, pero no estar en el camino justo. Incluso en las iglesias, muchas las veces, la espiritualidad de las personas es una espiritualidad nociva. Por eso es interesante aquí ver cómo la Biblia compara la espiritualidad de estos marineros con lo que vamos a ver más adelante, la espiritualidad de Jonás, y aún cómo Dios en la reprensión de este Jonás también da un claro mensaje a estos marineros. Entonces, como vemos en pantalla, los marineros que eran de descendencia fenicia, de una descendencia más antigua, vamos a ver que entonces ellos estaban clamando a sus propios dioses, porque eran politeístas, dioses como el Baal, dioses como el Mekar, que era dios del mar o dios de la lluvia y los truenos, o Esmun, que era el dios de los barcos y la navegación, entre otros dioses que ellos estaban como adorando, buscando, y que ellos conocían en la parte local de donde vivían, pero que todavía no conocían al verdadero Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, Jehová, vemos en este episodio, Jehová no se dirige directamente a Jonás, porque ya Jonás había desechado la palabra de Dios. Entonces aquí es cuando comienza el proceso de la reprensión. Ya Dios no va directamente con Jonás, sino que en primer lugar Dios habla a Jonás a través de los vientos y la tempestad. Entonces Dios está usando su creación para hablar a una persona. Y en tercer lugar, Dios habla a través de la boca de otras personas, y que en este caso eran personas paganas, personas que ni siquiera conocían de Él. Y si podemos meditar en estas palabras, entonces vamos a descubrir que Dios puede usar literalmente cualquier cosa, cualquier situación, para hablarnos a nosotros, para enseñarnos una lección, para reprendernos o para traernos de regreso al camino de justicia. Así como lo vemos con el profeta que está hablando esta historia, el profeta Jonás. Y es que cuando habla que Dios habla a través de los marineros y ellos comienzan a orar a dioses, entonces ellos ya habían formado en su corazón la idea que si estaban en apuros, si estaban en una gran tormenta, a pesar de estar muchos años en la marítima, muchos años en los mares, ellos sintieron la necesidad espiritual de invocar a su Dios. Y en este caso estamos viendo que cada uno de ellos estaba clamando, pero no al Dios directo, y Dios entonces comienza a usarlos como agentes
de este mensaje, a pesar de que eran paganos, el Señor impactaría más a el corazón de Jonás a través de la boca de estas personas que ni siquiera creían en él. E interesantemente, también Dios avergüenza al profeta, porque Dios, mientras el auge de la tormenta, de la tempestad estaba en su mayor vigor, los marineros estaban temiendo por su vida y ellos estaban espiritualmente buscando una ayuda, espiritualmente clamando esa ayuda. Y vemos al profeta que sí conocía del Dios verdadero, que estaba haciendo totalmente lo opuesto a ellos. Estaba de dormilón, estaba quizás exhausto por haber viajado cientos de kilómetros de su casa, o quizás estaba exhausto emocionalmente por saber cómo él había sido copartícipe de una rebelión al llamado de Dios. Entonces emocionalmente estaba Jonás cansado. De una u otra forma, vemos en esta historia que el pecado de Jonás afectó también a otras personas. El pecado de Jonás afectó también a otras personas. Vemos en pantalla en estos momentos cómo lucían los barcos de esos tiempos, sencillos pero grandes, quizás diferente a los barcos que conocemos en nuestros días, pero con todo y esto la tormenta fue tan severa que estuvo a punto de romper este barco y hundirlos, naufragarlos. Entonces vamos viendo que parte de esta historia, aunque hubieran tenido como en nuestros tiempos un barco como el Titanic, vemos que Dios es el Dios de los mares y de la tierra, de todo, y que Dios hace lo que se le place o permite que ocurran las cosas cuando estamos fuera de su caminar. Eso es lo que ocurre. Estos son los efectos devastadores de los pecados, que no solamente afectan a la persona que comete, sino todas las personas en su entorno. Eso es lo que ocurre cuando un padre abandona sus hijos. Los efectos devastadores a veces afectan hasta la segunda o la tercera generación. Cada vez que una persona transgrede a Dios, afecta a todo a su alrededor. Hace unos días alguien preguntaba, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas si Dios es amor? Y la respuesta no es tan sencilla, pero podemos decir que como Dios nos ha dado una libre voluntad, un libre albedrío, como no somos robots, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todas nuestras palabras afectan a otros, ya sea para bien o ya sea para mal. Y si el mundo está sumergido en violencia, en guerra, en plagas, en tantas cosas, es por los efectos colaterales de los pecados de nosotros mismos o de otras personas cercanas a nosotros, incluso personas que quizás nunca pensamos, como por ejemplo es algo muy común que en nuestros días los manufacturadores que producen en masas, producen para producir ganancias monetarias sin ver el mal que puede ocasionar en el bienestar, en la salud de otras personas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Dios permite todo esto porque son los efectos devastadores del pecado. Así como lo vemos en el caso de Jonás, aunque solamente Jonás había pecado en contra de Dios en esta historia, Dios está castigando y llevando juicio tanto a Jonás como a las personas que estaban cerca de Jonás. Entonces, en este caso, los tripulantes simplemente eran copartícipes de esta situación.
Y el Señor puede castigar a aquellas personas a nuestro alrededor por causa nuestra o por causa de otras. Por eso no podemos culpar a Dios, pero siempre el pecado muchas las veces está en masa y muchas las veces todos somos afectados por los errores de otras personas. Entonces, en las Escrituras, en la Biblia, vamos a ver un par de casos que ocurrió de la misma forma. Estoy hablando del caso de Coré, cuando Coré en Números 16 se rebeló en contra de Moisés y dice Dios, también entonces ahora Dios manda un castigo y juicio no solamente sobre Coré, sino sobre él y toda su familia. O en el caso de Acán, también Dios castigó no solamente a él, sino a toda su familia. Ahí en ese versículo sigue diciendo, pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Jonás estaba rendido emocionalmente debido a su decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Mientras que los marineros estaban orando, él estaba de dormilón. ¡Qué gran ironía de la vida! Entonces en el versículo 6 sigue diciendo, el capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios, quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Muy bien, vamos a observar algo similar, un patrón que une el versículo 2 con el versículo 6 de esta historia. Y es que Dios comienza ahora a hablar de manera más directa a Jonás usando el capitán del barco. El capitán del barco desciende y reprende al profeta. ¿Qué tienes tú, dormilón? Despierta e invoca a tu Dios. Prácticamente en el lenguaje original, la Biblia está usando las mismas palabras en el versículo 2 como en el versículo 6, donde dice, versículo 2, levántate y ve y pregona. Y en el versículo 6, ahora Dios está hablando a Jonás usando las mismas palabras. Por segunda vez le comienza a decir lo mismo, levántate. En nuestras traducciones aparece y clama y ora, pero en realidad en la lengua original usa la misma palabra. Aquí tenemos la misma palabra que dice kará. Kará del hebreo significa clamar, pregonar, gritar, llorar, orar, porque estaba usando Dios la misma orden, el mismo estatuto, el mismo mandamiento para decirle a Jonás, ve y pregona. Entonces, vemos en pantalla que tanto el versículo 2 y el versículo 6 son exactamente el mismo llamado que vuelve a hacer Dios, pero ahora Dios lo hace usando la boca de un pagano, que en este caso era el capitán del barco, para decir, levántate y ve y pregona, levántate y clama, levántate y anuncia. El Señor lo estaba reprochando por medio de esta persona. Entonces, ¿quién nos dice que muchas las veces Dios hace lo mismo también en nuestro tiempo? Pero para nosotros, cuando desobedecemos a Dios de forma directa, entonces típicamente y tristemente es más difícil de distinguir cuando Dios ahora envía a otra persona que ni siquiera conoce de tu vida, que ni siquiera conoce de tu desobediencia.
porque para esto necesitamos estar sintonizados con el Espíritu Santo. Y muchas veces las personas ya están en un proceso de descenso, donde si no pudieron obedecer, si no quisieron obedecer al mandato directo de Dios, entonces las personas también será más difícil de discernir el llamado que Dios hace a las personas a través de otras que muchas las veces, como en este caso, ni siquiera eran creyentes. En el versículo 7, ahora dice: entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Vemos que entonces, a pesar de las muchas oraciones de los marineros hacia dioses falsos, no había habido alguna respuesta. Y como no había habido ninguna respuesta, ahora comienzan a cuestionarse. Es muy posible que uno de nosotros haya hecho algo malo, y por eso el Dios del mar, de la tormenta, de los vientos, nos está castigando. Llegaron a esa conclusión porque estaban en serios aprietos, porque estaban analizando toda posibilidad de cómo salir de esta situación tan grave. Entonces, en medio de todo esto, como lo estamos diciendo, después de haber clamado, ahora vemos que el jefe habla con Jonás y dice: clama, pregona. Y ahora todos en un consenso dice: si todo esto no ha funcionado, ahora es tiempo de echar suertes. Ahora es tiempo de echar suertes para ver quién es el responsable de esta tragedia que nos está pasando. Entonces, esto que nos está pasando produjo la ira divina del pecado de uno de nosotros. Y echaron suertes. Suertes es algo similar como en nuestros tiempos, cuando en medio de mucha gente solamente se va a elegir a una persona por la razón que sea. Así también en los tiempos antiguos vemos que no era exclusivo solamente de los judíos, sino también estaba en culturas paganas, que muchas las veces echaban suertes, que eran piedrillas, dados, que eran palillos, colores, diferentes dinámicas para sacar un sorteador, para sacar una persona. Y uno de los ejemplos más claros y vívidos en toda la Biblia se encuentra en el libro de Esther, cuando incluso de ahí sacaron una de las grandes festividades, los Purims, que prácticamente echaron suertes. Y de ahí hay otras partes a lo largo de toda la Biblia. Y no confundan decir que como ir a un casino o jugar juegos al azar es algo bíblico. La palabra suerte se puede utilizar con diferentes significados bajo diferentes contextos. Entonces, prácticamente vemos que en el Antiguo Testamento también se echaron suertes para destinar la culpabilidad de Acán, o para distribuir tierras de herencia a las 12 tribus, o más aún, en el Nuevo Testamento se echaron suertes para escoger al nuevo apóstol que reemplazaría a Judá, y estoy hablando de Matías. Así es que en Proverbios 18:18 dice que las suertes ponen fin a los pleitos y deciden entre los poderosos, prácticamente para que ninguno tome parcialidad o favoritismo. Se hace este tipo de eventos. Aún el mismo Salomón dijo en Proverbios 16 que aún el resultado de estas suertes pueden ser la decisión de Dios. Muy bien, versículo 18 dice: entonces le dijeron: decláranos qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Por qué? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?
¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces ya aquí los marineros, después de haber echado suerte, dedujeron que la culpabilidad estaba en Jonás. Determinaron que era el culpable de todo esto. Y una de las formas es que paganos están ya tomando juicio y declarando la culpabilidad sobre el profeta. Y una de las formas que le están preguntando a Jonás es: ¿por qué has hecho esto? Podemos ver que en medio de las personas hay un juicio y que Dios está reprochando, recriminando, poniendo a la luz el pecado del profeta. Y ya aquí, después de haber puesto a la luz el pecado del profeta, el profeta se siente arrinconado y ahora comienza a declarar su culpa. En medio de la tempestad,